Seguimos acompañándote en esta tarde. Está el doctor Facundo Frisia con nosotros, médico neurólogo, nos ha acompañado la semana pasada, pero hemos quedado con muchísimas inquietudes, así que le pedimos que vuelva en esta jornada a compartir justamente esta tarde y además a contarnos todas esas claves que podemos tener presentes para llegar a una edad más avanzada de la mejor manera posible, disfrutando, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, doctorazo. Un gusto tenerte de nuevo. El gusto es todo mío siempre. Bueno, ¿y qué podemos hacer? A ver, ¿cuáles son las claves que podemos hacer a lo largo de nuestra vida, incluso ya cuando ya tenemos unos añitos encima, para mantenernos bien, para estar activos mentalmente, para de alguna manera evitar que eso se vaya propagando, sí, o notando más, ¿no? Bien, lo importante yo creo que hay que tener en cuenta es, como hablamos fuera de cámara, es la actitud positiva. Creo que eso tiene que ser el eje de cualquier tratamiento Juan que se Carlos haga. va a llegar bárbaro. ¿Has visto? Te iba a decir. Realmente tiene mucho que ver. Él ya sabía la respuesta, por sí, eso, él sabía la idea. Machete, sí. En realidad tiene que ver con la química del cerebro, la producción de endorfinas, que son las sustancias químicas que hacen que uno esté feliz, que esté contento, ayudan a que haya mejor conexiones neuronales. Entonces, para empezar, tenemos que ir por ahí. Después tenemos ya otros caminos que debemos tomar, que tiene que ver la dieta, ¿sí? Reducir la cantidad de carnes rojas, aumentar el consumo de pescado, frutas y verduras. Eso es muy importante. Otra cosa que tenemos que tener realmente muy en cuenta es la calidad de sueño. Que en los adultos, sobre todo los adultos mayores, en realidad antes era lo complicado. Hoy en día lo estoy viendo en niños. O sea, estoy muy complicado con el tema calidad de sueño en niños y adolescentes. ¿A qué le llamamos calidad de sueño, doctor? Yo tengo que considerar como ya un trastorno de insomnio cualquier persona que se duerme después de las 11 de la noche. Todos. Sí. Creo que no resiste ninguna. Acá nadie resiste esa pregunta. Nadie resiste la pregunta porque en realidad cuando me van a ver me dicen no presta atención en la escuela, le va mal. ¿Y a qué hora se duerme? Mi primera pregunta siempre es ¿a qué hora duerme? Y siempre, no, temprano, 2:30, 1. No. Sobre todo en los niños. En los adolescentes uno lo puede entender porque ya por el crecimiento, el cambio hormonal, el cuerpo les pide ser un poco más noctámbulos. Pero en niños, hasta los 10, 12 años, por favor, más tardar 10, ya tienen que estar en cama. Y no es imposible. Hay que hacer un trabajo de un par de días, una semana como mucho, y el niño va a acostumbrarse. ¿Y en los adultos qué pasaba? Antes, yo me acuerdo, viejos periodistas decían, no, yo con 4 o 5 horas estoy. Sí. Un viejo periodista muy conocido. Sí. 4 horas decía. Bernardo Y un gobernador sí, también decía que dormía 4 horas. Roberto Romero. Exactamente. ¿Cómo sé, viste? ¿Cómo sabes? Es que hago ejercicio de motivación cognitiva. Uno podría estar, pero ese ritmo en algún momento nos va a pasar factura. La calidad de sueño es muy importante porque en los niños, por ejemplo, en el horario en el que duermes es donde se fijan todos los conocimientos aprendidos en el día. Por eso no hay que estudiar así a las apuradas como queríamos hacer muchas veces. Me pasó a mí en la facultad, no, yo estudio de noche porque hay menos ruido, porque me concentro mejor. No, todo ese esfuerzo que hacemos, lo que yo puedo estudiar en 3 horas a la noche, lo puedo hacer en 45 minutos a la mañana. Con luz de día, tranquilo, por más que haya Porque el cuerpo ruidos. está preparado de distinta manera para desarrollar determinadas acciones de acuerdo también a este ciclo diario. Exactamente. Todo lo que hacemos en el día para cada cosa que hace nuestro cuerpo, sea consciente o refleja, nuestro cerebro libera neurotransmisores. Son, por ejemplo, adrenalina, nicotina, GABA, son los más conocidos. Tengo una pregunta que la tengo que hacer. Y a la noche... Ya me puedo imaginar. Sí. ¿Puede ser, doctor? Sí. ¿Es cierto eso de que las mujeres prefieren hacer el amor a la mañana? Por la endorfina, por el reloj biológico y todo eso. La verdad... Eso fue un gran debate en un simposio que hicimos en un café con unos amigos hace un tiempo. Lo que pasa es que la mujer de por sí tiende a dormir un poco mejor, ¿no? Y necesita mejor calidad de sueño. Por eso la mujer siempre duerme un poquito más. La mujer duerme más. Y tiene que ver con el requerimiento hormonal y el requerimiento energético que tiene. El hombre por ahí se puede dar un poco más de libertad con el tema sueño. Tendría que averiguarlo, no me quiero adelantar, pero lo voy a averiguar.
Claro, porque pero hay y un problema, en ese mismo sentido, la vida sexual, por ejemplo, tener una vida sexual plena, también, obviamente, en la etapa adulta, ayuda Muchísimo, a nuestro cerebro, ¿sí? muchísimo. Todo lo que nos genere placer y tranquilidad nos va a ayudar muchísimo. Yo lo que le decía a muchos de mis pacientes, y en realidad más que nada a los que acompañan, ¿sí? Al cuidador, sea familiar o no, que lo importante es que el paciente siempre tenga una vida lo más activa posible y la palabra nuevo tiene que ser la bandera con el estandarte que va adelante. Siempre buscar cosas nuevas. Nueva. El hecho de que una persona deje de, por ejemplo, ir a hacer las compras, o que deje de hablar con los vecinos, que se empiece a quedar más en casa, se va a notar el deterioro mucho más rápido que una persona que se mantenga activa. ¿Por qué? Porque justamente mantiene la actividad nueva, el charlar de cosas nuevas, de temas nuevos, no siempre lo rutinario, el utilizar el dinero, el cálculo matemático, todo eso va a ayudar a que las conexiones se mantengan en el cerebro. Imagínense en el cerebro como el cableado de electricidad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Miles de millones de focos con cientos de millones de kilómetros de cables. Bueno, el cerebro trabaja de esa manera. Lo que sucede es que en cierto punto empieza a desgastarse y empiezan a dejar de utilizarse. Obviamente que cuanto más activos nos mantengamos, mejor se van a mantener y más tiempo todas esas conexiones. Lo que yo les comentaba el otro día, la memoria no es una sola. No hay una sola zona en el cerebro que esté encargada de la memoria. En realidad hay varios lugares que se van a dedicar a memorias más específicas. La memoria de cálculo, la memoria verbal, la memoria cognitiva, la memoria emocional, la memoria auditiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo cuando tengo la sospecha de que un paciente pueda tener un deterioro cognitivo y tal vez el día de mañana se vuelva una persona con Alzheimer, le pido primero valoración cognitiva, inclusive antes que una tomografía del cerebro. ¿Por qué? Porque ese estudio, ese test, son varios test en realidad que hacen los psicólogos, me va a demostrar qué memoria está alterada y en qué grado está alterada. Yo con ese valor, con esa cifra que recibo, yo puedo, pensar, esta persona sí, es algo más complicado, tenemos que medicarla, sería, doctor, ya en el caso entonces que ya empieza a tener algún tipo de deterioro, ¿no es cierto? Sí. O sea, ya habría ingresado en ese ámbito del deterioro o de alguna, no sé si es la expresión, una patología, ¿no? Pero te he oído nombrar muchas veces la palabra activo. Sí. Y nosotros que decimos en la Secretaría, porque sobre la autoridad profesional, de la que se llama el argumento de autoridad del doctor, yo quiero pasar un pequeño chivo. Bueno. Es que es el siguiente: si el doctor especialista en neurología, con toda la sapiencia que usted la está escuchando, señora, dice que hay que mantenerse activo, ¿cómo puede hacer para mantenerse activo? Incluso el doctor nos puede dar consejos, pero usted tiene la UNATE, ¿no es cierto? Tiene los centros de jubilados, los clubes de abuelos que están en todos los barrios, y si no están específicamente en su barrio, le aseguro que unas cuadras más allá hay. Nosotros tenemos programas tipo como Mayores de Movimiento, bien activos, y una serie de programas que tenemos para esto justamente, como decía el doctor, tener un lugar de pertenencia, intercambiar vivencias con las otras personas, a los hombres sobre todo también los invito, porque suele pasar, doctor, que van mujeres y es un fenómeno mundial. Sí. Eso no sé si la neurología tendrá algo que decir en ese aspecto, pero es más difícil que los hombres concurran a estas familias ampliadas que son los centros. Así que cuando nosotros de la Secretaría los invitamos a estar activos, evidentemente, y no voy a hacer un ejercicio de falsa modestia, es porque uno de algún modo está trabajando en un lineamiento de política pública de prevención en la salud y le ahorra millones de pesos al sistema de salud y a ellos por los remedios y todo lo demás. No, sí. Gracias, doctora, me he aprovechado de su sapiencia para pasar mi aviso. Y yo quiero recalcar eso. Yo justamente, cuando ya veo que un paciente tiene un deterioro cognitivo, por más que sea un deterioro cognitivo leve, que es la consulta, me olvido las cosas, voy a un lugar, no me acuerdo qué iba, estoy charlando y pierdo el hilo, ¿qué te estaba diciendo? Pedimos la valoración, pero yo también ya desde ese momento le pido
vaya, busque alguna actividad. Todos los centros jubilados para mí son la mejor terapia que puede haber porque hay contacto de personas de la misma edad. Sí, con intereses quizás comunes, convivencias. Sí. Y eso hace que la persona... La mujer siempre tiene un interés más social y es por eso que tal vez participa más. El hombre tiene esa estructura mental de un poco más individualista y le cuesta, pero una vez que lo logra, que forma el grupo de amigos, es más complicado sacarlo al hombre de ese grupo que a las mujeres cambiar de otro grupo. Pero sí, es lo que yo incentivo es eso. Cuanta más actividad social, charlar de cosas nuevas, de cosas distintas, nuevos juegos. Bueno, yo les comentaba el otro día, o sea, para hacer en casa, si uno es diestro, empezar a dibujar con la mano izquierda, tratar de escribir, peinarse con la mano izquierda, dar el primer paso con el pie izquierdo, que uno lo hace automáticamente, refleja, como un reflejo, tratar de pensarlo. Y eso va a activar neuronas en el otro hemisferio o va a reactivar conexiones que nos van a servir de reserva. ¿Sabe, doctor, que después, ¿sabe? No sé, te tuteo. Cuando después del otro día me puse me caí en la cuenta, no sé si vos, Mabel, hiciste los ejercicios. No hice nada yo. Me dormí tarde, se toma. Tenés que preparar una vejez saludable, Mabel, aunque seas una... Claro, todavía le falta mucho, pero... Pero, por ejemplo, ponerte el zapato, yo siempre me pongo el derecho. Pero siempre. En estas, los que tengo hoy se ponen solas, pero siempre el derecho, bueno, empezar con la izquierda, lavarse los dientes con la mano izquierda. Exacto. Qué sé yo, una serie de cosas y... ¿Te salió? No, fracaso total. No, bueno, pero no, práctica, sí, sale, pero te pone a trabajar la cabeza, cosas que las haces como andar en bicicleta, las haces espontáneamente. Automáticamente, claro. Es que claro, son casi reflejas. El hemisferio dominante siempre va a tender a manejar la primera orden y al primer lugar que le conviene. Aquel hemisferio en el programa, el hemisferio dominante es Mabel. Así que vas a entonces ahora estoy aprendiendo a ver el monitor, pero a los minutos. Pero el hemisferio dominante siempre que está del otro lado, al lado que uno utiliza, o sea, hemisferio izquierdo, lado izquierdo. ¿Qué pasa, doctor, en relación a la edad? ¿En qué momento nosotros podemos pensar que no se trata de un simple cuadro de estrés, esto de los olvidos, y estamos frente a un deterioro cognitivo? ¿Existe una edad regular aproximada para todos o no? ¿O eso también es como parte del mito y del estigma? Hay un promedio. Ya después de los 65 años, uno tiene que investigar un poco más en profundidad, ¿sí? Antes de los 65, y bueno, vamos a buscar en realidad otras causas que puedan producir problemas de memoria a corto plazo, como por ejemplo el insomnio, que yo les comentaba, el estrés, la ansiedad, la angustia, la depresión. La depresión, claro. La depresión no solo pasa por algo emocional. Un paciente depresivo no necesariamente tiene un gatillo emocional. La pérdida de un familiar, el trabajo, lo que fuera. Inclusive hasta hay depresiones que son hereditarias, congénitas. Son muy raras, pero sí las hay. Y eso genera un cambio químico en el cerebro. La depresión genera que uno empiece también, como uno de los síntomas orientativos de depresión, es olvidarse, tener trastorno de memoria a corto plazo, olvidarse las cosas. Ahora, ya cuando, por ejemplo, uno se olvida de algo más ejecutivo, algo más serio, como la hornalla prendida o la llave puesta, o cómo prenderse los botones, no importa la edad que tenga, eso ya es un signo de alarma, una bandera amarilla que yo tengo que tener en cuenta como para ver más en profundidad qué puede estar pasando, no importa la edad. Pero lo demás, sí, antes de los 65 puedo pensar en trastornos más leves que no necesariamente van a hacer pensar en Alzheimer. ¿Sabes? Por los 65 no. Y en relación a lo que usted nos mencionaba cuando iniciamos la entrevista, de la calidad del sueño, ¿cuántas horas aproximadamente necesitamos dormir de acuerdo también a nuestra edad? ¿Está relacionado con nuestro requerimiento, me imagino, durante el día, mental? Es energético y mental, sí. Al menos 6 horas de corrido, ¿sí? 5 va a depender mucho de cada organismo, pero 6 de corrido. Que se cumplan 2 etapas de sueño. Una etapa de sueño tiene entre 2 horas y media y 3 para llegar a las etapas no REM y la REM, que tiene que ver con el movimiento ocular y los movimientos del cuerpo. Pero ya con 2 etapas de sueño cumplidas, ya el paciente va a descansar, no solo dormir, sino también, o sea, dormir no es descansar. Muchas veces puede dormir 8 o 9 horas y se levanta cansado, estresado. Sí, es verdad.
El tema de bueno, en los adultos mayores el tema es los despertares en la noche. Exacto. Porque tiene ganas de orinar, porque... Entonces, bueno, tenemos que ver con el urólogo, con el clínico, la dieta, menos líquido, todo eso. Doctor, yo he notado que a la gente grande le cuesta más dormir a la noche, o por ejemplo, una frase muy conocida es: yo abro los ojos a las 5 de la mañana y después no hay forma de que me vuelva a dormir, incluso aunque no se levante al baño, que también es un consabido problema, o la calidad del sueño por los ronquidos, por la apnea, en fin, pero después también es una escena típica verlos dormitando o dormidos a la tarde, ¿no es cierto?, o después de almorzar o viendo tele y se duermen. El abuelo de mi mujer decía: duermo a rayas durante el día, ¿no? Eso, ¿cómo es la cuestión? Ellos tienen que hacer algo para intentar, REM, ¿cómo dijiste? REM. Buscar ese REM, esas 2 horas profundas de sueño, si es así el caso, o está bien que duerman en cuotas, si me permitís la expresión. No, lo preferible es que duerma de corrido. En el caso, bueno, hay que ver cada caso particular. Si el problema es despertar, es porque tiene la necesidad de orinar, porque problemas urinarios, bueno, tenemos que ver eso, tratarlo. Si es solo que tiene que ver ya con la costumbre del paciente, podemos dar inductores de sueño, medicamentos que no van a afectar, no lo van a dopar, sino van a inducir el sueño, van a ahí hay un tips concreto, ¿no? Sí. Claro, ahí... La consulta, siempre es importante la consulta. ¿Qué pasa cuando dormimos de más? Cuando uno dice, bueno, está bien, no descanse. A mí me encanta dormir, por ejemplo, es una de las cosas que más me gusta. ¿Qué pasa cuando nos pasamos? Típico de... Sí. Y es complicado. Una cosa es la hipersomnia, que ya son problemas físicos que llevan al paciente, físicos y químicos a nivel del cerebro, que llevan al paciente a dormir de más, y otra cosa tiene que ver con los requerimientos y con el acostumbramiento del cerebro. La mujer de por sí, en serio, y no es Pero algo son malo, 20 minutos más, leí por ahí, que necesitan unos 20 mínimo minutos. 20 minutos más. Y tiene que ver con la forma de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las conexiones neuronales. Pero acá lo importante sería, primero que nada, lo que hablamos, el abuelo se despierta a las 5, pero si se acostó 11, 12, Claro. genial, durmió 6, 7 horas, entonces no hay problema. Ahora, si se despertó 3, 4 veces y a las 5 ya se despertó, no, tenemos que verlo. En adultos, lo ideal es dormir entre 6 y 8 horas. Si es más, tenemos que ver qué estamos haciendo mal. ¿Por qué ese requerimiento de querer dormir más? O si es algo físico, algún tipo de trastorno, alguna enfermedad clínica que O nos el pueda desgaste llevar. mental muy permanente cuando uno trabaja todo el tiempo con la mente de forma exclusiva. Por eso yo les comentaba siempre la regla de 8, o sea, 8 horas para trabajar, 8 horas para el esparcimiento y 8 horas para descansar. Desgraciadamente, la vorágine que tiene hoy en día el ser humano no nos permite hacerlo así perfectamente, pero la idea sería descansar bien y trabajar 8 horas, el resto esparcimiento, o sea, actividad física, lectura, algo que no tenga que ver con el trabajo. Bueno, y esto de la actividad física, ¿qué nos genera, digamos, en torno a todo lo que estuvimos hablando? Porque me imagino que también es sumamente importante para tener un buen descanso, para reducir los niveles de estrés. La dieta, la calidad del sueño y la actividad física son los 3 pilares en una mejor calidad de vida. En todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque la actividad física ayuda al cerebro a estar más estructurado con esto de la liberación de los neurotransmisores, de poder liberarlos en tiempo y cantidades exactas para cada cosa. Entonces, además también libera endorfinas, genera todo un cambio químico y eléctrico en el cuerpo que nos ayuda a mantener más las conexiones. O sea, siempre a largo plazo la actividad física, un paciente que tenga una actividad física, después hay casos y casos, pero en la mayoría van a tener una mejor calidad de vida que la persona que no lo hace. Nosotros vamos a lanzar un programa que lo diseñó Nico O'Brien, que se llama Me jubilé y ahora qué, ¿no? Sí. Y después con Lidia Valderrama también estamos viendo si lanzamos otro que es previo a la jubilación para preparar a la gente para la transición. grande. Sobre todo los hombres, donde más cuesta es en los hombres. La mujer es como que ya viene haciendo este programa previo, ya está por su estructura mental
preparada para terminar y seguir con otra actividad. El hombre no, el hombre es muy rutinario, es muy estructurado y por eso la gran cantidad de hombres que se jubilan y terminan con cuadros depresivos, justamente no quieren salir, no quieren hacer nada. Mal carácter, doctor. Mal carácter, cambio de humor. Y tiene que ver con esto porque no están preparados. El hombre está un poco atado también a su identidad, está atada al trabajo afuera de la casa, ¿no? Sí. Lo que era antiguamente el proveedor. Exacto. Y la mujer es más múltiple en ese sentido y hoy en día más, porque se podría decir entonces que hay una inclinación, o sea, se facilita, se pone más proclive el deterioro neurológico, cognitivo, en la medida que uno va renunciando de algún modo o se va amargando o va perdiendo incentivo. Sí. Bueno, si me permite, entonces yo diría, señora, como que el doctor me corrija, fuércese, exíjase, no abandone, haga estas cosas que le dice el doctor de estos pequeños ejercicios en la casa, búsquese una actividad, y a los hombres también la actividad física que tanto hace hincapié Mabel, no digo que vamos a tener el cuerpo de Mabel, pero pero ese es el modelo a seguir. No, porque francamente, porque antes también está el estereotipo y el estigma social. Si uno es clase pasiva, el mensaje nos debe ser repercutir a nivel neurológico, también te va diciendo el mandato de que sos pasivo y que empezás a pagar, ¿no es cierto? Ya hiciste, ya cumpliste tu función en la vida, naciste, exacto, creciste, te reprodujiste, no, y ahora viene la mejor etapa del jubileo, de la jubilación, de la alegría. La pandemia nos quitó muchas cosas, pero también nos regaló otras. La cantidad de personas mayores que no tenían idea de lo que se podía lograr a través de la tecnología, sí, y que hoy lo están logrando, y he visto muchísimos casos, y que los mantiene muy activos y conectados porque ya pueden hablar con familiares afuera, a través de videollamadas. Todo eso ayuda muchísimo. Tenemos que sacarnos de la cabeza, cuesta, el cerebro necesita por ahí cientos de miles de años para adecuar. Yo les comentaba el tema sueño, hace 30 años nadie se acostaba antes de las 11, perdón, se dormía después de las 11 de la noche, claro, todo era antes de esa hora. En 30 años no podemos pretender que el cerebro se adecúe. Entonces, lo que hacemos ahora mal nos va a pasar factura, pero una factura muy importante el día de mañana. Entonces, tenemos que tratar de ahora estructurarnos y ser un poquito más organizados con el tema sueño. Bueno. Al menos eso. Genial, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Vendrá otro día, sí. Nos dice a dónde está atendiendo, así, si hay alguien que necesita hacer una consulta. Estoy en el Hospital Ragones, soy gerente de atención a personas. En Pie de Salud todos los días a las 3 de la tarde y en los consultorios de IPS lunes y viernes a las 17. Perfecto, bueno, entonces si alguien lo quiere contactar al doctor nos pide su teléfono y nosotros se lo pasamos, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por venir. Gracias a ustedes y bueno, espero que gracias, el mensaje llegue. Un placer y además muy útil y nos vamos con tarea para el hogar. Por supuesto, por supuesto. Ya para la semana que viene me preguntas y yo te cuento si hice todo lo que el doctor dijo, sobre todo acostarme temprano. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos del otro lado. Gracias, Juan Carlos, te veo la semana que viene. ¿Sí? Que estés muy bien, que tengan un hermoso día y por supuesto la cita es mañana aquí a las 16:30. Chau, chau.